Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del primer experimento que vamos a hacer, a partir del cual vamos a intentar determinar la carga específica de electrones, es decir, el cociente de la carga E sobre la masa del electrón. Entonces, para poner un poco en contexto, vamos a hacer algo de historia, de cómo fue evolucionando la física desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, hasta llegar al experimento de Thomson, que va a ser el experimento en el que nos vamos a basar nosotros para la determinación que vamos a hacer. Y para eso lo que vamos a hablar primero es de lo que se conocía en ese, o lo que se conoció en aquel momento como rayos catódicos. Entonces vamos a hacer un poquito de casi prehistoria de la física, cuando todavía no se sabía bien cuál era el origen de la electricidad. Es decir, se hacían un montón de experimentos en los que se veían efectos relacionados con esto que era la electricidad, pero no se sabía muy bien cómo se producían y quiénes eran los responsables, o cuáles eran las partículas responsables de producir estos fenómenos. Pero lo que se hacía, y fue Faraday uno de los primeros a hacerlo, era trabajar con tubos de vidrio sellados, con un ánodo y un cátodo en su interior, entre los cuales se aplicaba una cierta diferencia de potencial, y lo que se observaba eran descargas eléctricas entre ellas, ¿no? Faraday fue uno de los primeros de hacer esto. Ponía un par de placas metálicas dentro de estos tubos cerrados, y cuando aplicaba una diferencia de potencial, lo que observaba era un arco de luz dentro del tubo, que en general solo se veía cuando bajaba la presión del gas que había dentro del tubo. Es decir, si esto lo hacían a presión atmosférica, si el tubo estaba a la misma presión a la que tenemos la atmósfera, en general no se veía ningún efecto, pero cuando bajaba la presión, cuando sacaba una cierta cantidad importante de moléculas de aire del tubo, empezaba a ver este arco de luz. Los primeros tubos de vacío modernos fueron construidos por un físico alemán que se llamaba Heinrich Geissler en el año 1857 aproximadamente. Geissler, además de construir estos tubos de vidrio, diseñó una de las primeras bombas de vacío, una bomba de mercurio, que le permitía extraer las moléculas de aire que había dentro de ese tubo y conseguir un vacío que era 1000 veces menor que la atmósfera. Entonces había una densidad de moléculas de aire muy pequeña dentro de estos tubos, y poniendo dos electrodos, dos placas metálicas dentro del mismo, aplicando una diferencia de potencial del orden de los 100.000 volts, observaba como una luz fantasmal que inundaba todo el tubo, que aparentemente era emitida por esas moléculas de aire, de gas que quedaban dentro del interior del tubo. Entonces, todas eran observaciones, ¿no? No había ninguna teoría muy sólida que pudiera explicar por qué estos fenómenos se producían. Uno de los avances siguientes que se hizo fue el que hizo el físico británico William Crookes, que observó que si, ahí llegó alguien, algún demorado. Yo no es que quiera hacer esto de tener que darles permiso para ingresar, pero esta versión del Meet, que es la que puedo grabar, no deja entrar a gente que no sea del mismo dominio desde el cual se genera, pues esto es de la cuenta de física. Entonces lo que le decía, lo que observó Crookes fue que si reducía mucho más todavía la presión del gas dentro del tubo, la luz desaparecía, o sea, se dejaba de observar ese halo fantasmal que brillaba en todo el interior del tubo y desaparecía, pero lo que se observaba era que empezaba a brillar una de las paredes del tubo, una de las paredes de vidrio del mismo tubo, del lado, digamos, de donde estaba el electrodo positivo. Esperen que perdí el cursor. Acá estamos. Unos años más adelante, otro alemán de apellido Placker lo que hizo fue añadir un pequeño mecanismo mecánico dentro del tubo. Entonces lo que hizo fue poner una cruz con una pequeña palanquita que él podía accionar desde el interior, que le permitía subirla y bajarla.
Entonces lo que observó era que cuando la palanquita estaba bajada, se iluminaba todo la cara del tubo cuando bajaba mucho la presión del gas, pero cuando la levantaba, se proyectaba la sombra de esa cruz sobre la pared del tubo. Entonces, todos estos experimentos empezaban a darles la idea a los físicos que se estaba emitiendo algo desde lo que era el cátodo, digamos, el polo, la placa negativa, y que ese algo que se emitía viajaba en línea recta en forma de rayos. No se sabía muy bien de qué se trataba, pero era la sensación que tenían era eso, ¿no? Porque justamente este experimento mostraba que había, poniendo un obstáculo, ese obstáculo no permitía el pasaje de esos rayos que se estaban emitiendo desde el polo negativo. Fue por eso que se bautizó a estos rayos que se emitían desde el cátodo con el nombre de rayos catódicos, ¿no? Porque aparentemente eran rayos y se emitían, como eran emitidos desde el cátodo, se les dio el nombre de rayos catódicos y todavía hoy en día se sigue utilizando este nombre. El tema era, bueno, entender cuál era la naturaleza de esos rayos. Y había, para fines del siglo XIX, una gran controversia entre dos escuelas. Por un lado, lo que era la escuela británica y por otro lado, la escuela alemana. La escuela británica sostenía que esos rayos eran cuerpos negativamente cargados, es decir, partículas, que se disparaban a gran velocidad desde el cátodo. En cambio, la visión de los físicos alemanes era que esos rayos eran algún tipo de vibración etérea, o sea, una onda. Y se empezaron a hacer muchos experimentos para tratar de dilucidar esta controversia que se había generado entre estas dos escuelas. Aparece acá en la historia un físico muy importante para todos estos avances, más allá de, por ahí ahora vamos a ver las ideas erradas que tenía, pero una persona con una gran capacidad técnica que desarrolló instrumentos que permitieron todo este avance y fue el físico húngaro-alemán Philipp Lenard, que trabajaba con Hertz en el mismo laboratorio de Hertz y empezó a construir estos tubos sellados con dos electrodos en su interior, aplicando diferencia de potencial y a bajas presiones de gas en su interior. Y lo que hizo fue poner unas ventanas de metal, o sea, hacer un pequeño agujerito en la pared de vidrio y poner ventanas de metal, de láminas de metal muy, muy finitas, y lo que observó era que los rayos eran capaces de atravesar estas ventanas de metal y propagarse más allá del vacío del tubo. Es decir, que no era una propiedad solamente del vacío que se generaba en el tubo, sino que los rayos podían propagarse también por el aire, aunque a distancias muy pequeñas, y podían salir del tubo. Otra cosa que observó Lenard fue que estos rayos podían desviarse con imanes. Si él acercaba un imán a los rayos catódicos estos, la trayectoria de los mismos se veía modificada. A partir de sus experimentos, la conclusión, él seguía siendo un fiel defensor de la escuela alemana, y a pesar de haber tenido ciertas evidencias, como esto de, por ejemplo, de que los rayos fueran desviados por un campo magnético, él seguía pensando que esto se debía a partículas, no a partículas, sino a una especie de vibración, y de hecho, lo que dice en alguno de los trabajos, un texto tomado de uno de sus trabajos y traducido, dice: los rayos no son moléculas cargadas eléctricamente, sino simplemente electricidad en movimiento, electricidad sin masa. ¿No? Lo que pensaba Lennon era que habían descubierto un poco el, este, el responsable final de lo que era lo que se conocía como electricidad, que llegó a llamar flujo eléctrico, pero que, digamos, la propiedad fundamental que él sostenía todavía, que seguía teniendo, era que no tenía masa, que no seguía en contra de la teoría británica de que esto se trataba de una partícula no solo con carga, sino también con masa. Los experimentos entonces que van a terminar de dilucidar un poco el origen de estos rayos catódicos son los que hace Thomson, que siguiendo un poco los experimentos de Lenard y los experimentos de Crookes, construye un tubo de Crookes modificado, a lo que añadió un electrómetro, es decir, un aparato que era capaz de detectar el impacto de la carga eléctrica,
Y lo primero que pudo demostrar era que los rayos catódicos no eran un fenómeno separado de la carga eléctrica, o sea, no había forma de obtener una cosa sin la otra, ¿no? Pero lo otro que hizo fue agregar a ese tubo de Crookes dos placas de forma tal de poder aplicar una diferencia de potencial y tener un campo eléctrico en el interior, para ver cuál era el efecto que un campo eléctrico generaba sobre estos rayos catódicos. Y observó que los rayos catódicos también se modificaban su trayectoria cuando atravesaban una región de campo eléctrico. O sea que tanto los campos eléctricos como los magnéticos podían doblar a estos rayos. Entonces lo que pensó Thomson fue en preparar un experimento en el cual pudiera combinar el efecto de los rayos de los campos eléctricos y campos magnéticos y medir así las diferentes trayectorias que se producían para tratar de entender la naturaleza propia de estas, para él, partículas que se generaban en los rayos, o que eran responsables de los rayos. Entonces, el primer experimento que hace es este que está acá, en el que, bueno, tenemos el tubo con su cátodo donde se generaban los rayos catódicos, se aceleraban hacia el ánodo, o sea, entre estos dos es que se aplica la diferencia de potencial. El ánodo lo que tiene es una pequeña abertura en el medio, de forma tal que los rayos puedan seguir viajando y no choquen contra el cátodo, contra el ánodo y desaparezcan. Viajan en línea recta, llegan a una región de campo eléctrico y ese campo eléctrico produce una deflexión de los mismos. Y él lo que hacía era poner un recubrimiento fosforescente en esta cara del tubo de forma tal de poder ver el lugar en el que los rayos pegaban. Entonces tenemos una partícula cargada de una carga que él no sabía cuánto era, pero que la llama Q, ¿sí? Una carga Q. Cuando es sometida al efecto de un campo eléctrico va a sufrir una fuerza F que va a ser proporcional a su carga y va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Entonces la fuerza que experimenta las partículas al pasar por este campo tendrán esta expresión. En este caso particular el campo era un campo que iba en el sentido, fíjense que este es el positivo y este es el negativo, o sea, el campo va hacia abajo, lo podemos escribir como un menos E sub z en dirección del versor K, de forma tal que la fuerza eléctrica que experimentan estas partículas será menos Q por E sub z. Lo que observaba Thomson era que las partículas se deflectaban en el sentido opuesto al del campo, ¿no? En este caso, el campo era hacia abajo, las partículas se deflectaban hacia arriba, con lo cual la primera conclusión que obtuvo era que la carga eléctrica de estas partículas responsables de los rayos catódicos tenía que ser negativa. Efectivamente, si él invertía la polaridad de estas dos placas y el sentido del campo eléctrico, observaba que la deflexión se realizaba en el sentido opuesto. Los rayos catódicos se deflectaban hacia abajo. Entonces, va a llamar a la carga eléctrica de estos rayos catódicos menos E. Entonces, si la fuerza eléctrica es igual a menos E por el campo eléctrico, la velocidad en el eje Z que van a experimentar estas cargas cuando atraviesen esta región de campo eléctrico serán igual a la aceleración por el tiempo, ¿sí? Simplemente cinemática de un movimiento uniformemente acelerado, y el tiempo durante el cual experimentan esta aceleración tendrá que ver con el largo, ¿no? El tiempo que transcurren en las cargas eléctricas dentro de la región de campo eléctrico, el tiempo que pasen dentro de esta región será igual a L, donde L es el largo de las placas del condensador, dividido la velocidad que traían por la aceleración, por la aceleración que le fue impartida en la región de campo eléctrico cuando fueron aceleradas. Entonces podíamos encontrar esta expresión y una relación entre las dos velocidades, la componente en X de la velocidad y la componente en Z de la velocidad de los electrones. Si Thomson al medir el ángulo de deflexión, lo que podía hacer era encontrar una relación entre el cociente de esas velocidades asociada con la tangente de ese ángulo. Entonces, la tangente de ese ángulo la podía escribir en función de esta expresión de acá arriba, de esta forma que está acá, ¿no? Reemplazando B sub z por esta expresión que está acá. De forma tal que tenía una relación entre este ángulo de deflexión y la velocidad con la que las
los rayos catódicos llegaban a esta región de campo eléctrico. Lo siguiente que hizo entonces fue combinar el campo eléctrico con un campo magnético. Entonces, lo que hacía era tener dos bobinas por las cuales circulaba una corriente de forma tal de generar un campo magnético en esta región, en la misma región en la que tenía un campo eléctrico. El campo magnético va a estar en este caso en la dirección Y, o sea, en la dirección que entra en la hoja. Recuerden que teníamos esta expresión para que me relacionaba el ángulo de deflexión cuando solamente tenía campo eléctrico con la velocidad de las partículas que componían estos rayos catódicos. Y cuando ahora tenemos un efecto combinado entre campo eléctrico y campo magnético, sabemos que la fuerza neta que va a experimentar una partícula cargada será la suma de las dos fuerzas, la eléctrica y la magnética. La magnética estará dada por la fuerza de Lorentz. Dependiendo de cómo sean la orientación del campo magnético, este producto vectorial me dará una fuerza, fíjense que va a estar en la dirección, como la velocidad es en el eje X, el campo magnético está en el eje Y, la fuerza magnética estará en el eje Z. ¿Sí? Entonces lo que hizo Thomson fue combinar el campo eléctrico y el campo magnético de forma tal que estas dos fuerzas, la eléctrica y la magnética, se compensen. De forma tal que las partículas de los rayos catódicos sigan su trayectoria lineal sin verse modificadas por el efecto combinado de las dos fuerzas. Entonces aplicaba un campo magnético de forma tal que la fuerza eléctrica en módulo sea igual a la fuerza magnética con sentidos opuestos, de forma tal que se cancelen. Y fíjense que de esta expresión, ¿sí? Al igualar la componente en Z del campo de la fuerza eléctrica con la componente en Z de la fuerza magnética, podemos encontrar una expresión para la velocidad con la que los electrones, ya me estoy adelantando un poco, pero con la que las partículas de los rayos catódicos llegaban a esta región de campos cruzados. Entonces, la velocidad v sub x iba a ser el cociente entre E sub z y B sub i, ¿no? Entre el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo magnético que se estaba ejerciendo sobre estas partículas. De forma tal entonces que Thomson así pudo medir o calcular la velocidad de estos rayos catódicos. Lo primero que un poco sorprendió en cuanto a los resultados era que la velocidad dependía del campo aplicado, o sea que era muy raro que esto se debiera a ondas electromagnéticas, ya que se sabía que las ondas electromagnéticas se movían a velocidad constante. En este caso, la velocidad de estas partículas podía modificarse modificando el campo eléctrico. La velocidad aparte no solo dependía de eso, también dependía del grado de vacío que había dentro del tubo. Cuanto menos gas había dentro del tubo, más veloces eran estas partículas. Y obtuvo valores de velocidad entre 8.000 kilómetros por segundo y 100.000 kilómetros por segundo. Todos estos resultados entonces convencieron a Thomson de la naturaleza material de los rayos. O sea, no eran ondas como decían los alemanes. Claramente la teoría que era correcta era la teoría británica, y estos rayos catódicos se debían a pequeñas partículas cargadas que le dio el nombre de corpúsculos. Y durante algunos años se continuó utilizando este nombre para nombrar a las partículas que componían los rayos catódicos. Entonces, repasemos las expresiones que teníamos hasta ahora. Cuando las partículas se movían solamente en una región donde había un campo eléctrico, se producía una deflexión, y si medíamos ese ángulo de deflexión, la tangente de ese ángulo estaba relacionada con el campo eléctrico y la velocidad de las partículas, según esta expresión. A su vez, esta velocidad la podíamos determinar cuando aplicábamos un campo magnético combinado con el campo eléctrico, de forma tal que las fuerzas eléctricas y magnéticas se cancelen. Entonces, reemplazando esta expresión acá, podemos, fíjense, encontrar una expresión que me da el cociente entre la carga y la masa de esas partículas, que va a depender de los campos eléctricos y magnéticos que se aplicaban a esta condición y del ángulo en el que se deflectaban las partículas cuando solo actuaba el campo eléctrico.
Con este método, entonces, Thomson pudo determinar este cociente, E sobre M, y obtuvo este valor de 1.77 por 10 a la 11 coulomb por kilogramo. Tengan en cuenta que el valor aceptado hoy en día es 1.75, bueno, 88, varios decimales, por 10 a la 11. Es decir, que el valor que obtuvo Thomson es un valor bastante cercano al aceptado hoy en día. Lo primero que encontró y el primer resultado sorprendente fue que ese valor era independiente del material del cual estaba hecho el cátodo. Es decir, Thomson repitió este experimento con diferentes placas metálicas de diferentes elementos y en todos los casos el valor que obtenía siempre era el mismo. Lo otro que hizo fue también cambiar el gas residual que quedaba dentro del tubo de vidrio, independientemente también del tipo de gas que utilizara, el valor de E sobre M que obtenía siempre era el mismo. Es decir que esto indicaba que las partículas estas que componían los rayos catódicos eran comunes a toda la materia, no dependían del tipo de material que uno estuviera usando, ni para el cátodo, ni para el gas dentro del tubo. Lo otro que le sorprendió era el tamaño, el valor que obtenía, era un valor bastante grande, por lo cual suponía que las partículas deberían tener una carga muy grande, porque no creía que el valor esté tan grande se debiera a que la masa fuera muy pequeña, porque si no la masa tenía que ser para teniendo en cuenta el valor de carga que se conocía, las partículas tenían que ser 1000 veces más pequeñas que la partícula más pequeña que se conocía hasta ese momento, que era el átomo de hidrógeno. Esto le parecía que era un poco improbable a Thomson, por lo cual pensó que estas partículas deberían tener, para dar este valor de E sobre M tan grande, una carga muy grande. Thomson siguió haciendo experimentos, no vamos a entrar en detalle de cómo lo hizo, pero lo siguiente que hizo Thomson fue determinar la propia carga de estas partículas. Y por otro experimento completamente independiente, pudo determinar el valor de la carga, y lo que encontró, y lo sorprendió bastante, fue que el valor de carga de estas partículas era del mismo orden que la del átomo de hidrógeno, que era un valor de carga que se conocía. Por lo cual, este valor tan grande de E sobre M no se debía a que la carga fuera muy grande, sino que tenía que deberse a que la masa era muy pequeña. De hecho, estimó que el valor de masa de estas partículas tenía que ser del orden de 1700 veces menores que la masa de hidrógeno, del átomo de hidrógeno. Entonces, a partir de estos resultados, Thomson hace la primera conjetura de lo que sería la composición del átomo propiamente dicho. Entonces, la primera hipótesis en cuanto a la estructura atómica proviene justamente de estos experimentos de Thomson, y lo que él propone era que el átomo estaba constituido por una carga positiva, que era como una especie él la llamaba de budín, con un número de corpúsculos de carga negativa incrustadas dentro de su interior. Un modelo que claramente no se correspondía con el modelo que conocemos, pero ya pudo de alguna manera vislumbrar la existencia de estos corpúsculos o de estas pequeñas partículas de carga negativa que formaban parte de los átomos. El nombre de corpúsculo por suerte no prosperó durante mucho tiempo, y a los pocos años estas partículas empezaron a llamarse electrones. Por todos estos experimentos que les estuve contando, primero Philipp Lenard obtuvo el Premio Nobel de Física en 1905 por todos sus trabajos de rayos catódicos. Fíjense que a pesar de que Lenard siguió defendiendo la teoría alemana, en la cual él sostenía que los rayos catódicos estaban compuestos por partículas etéreas, es decir, eran algo más parecido a una onda que a una partícula. Sus aportes desde la parte experimental de la física fueron tan importantes que le valió el Premio Nobel en 1905, y el año siguiente, en reconocimiento de lo que decía la academia a los grandes méritos de sus investigaciones teóricas y experimentales sobre la conducción de electricidad de los gases, Thomson recibe también el Premio Nobel de Física.
específicamente podemos decir que fue por el descubrimiento del electrón, ¿no? El gran aporte de Thomson es haber individualizado las partículas que formaban estos rayos catódicos y determinar tanto su carga como su masa. O sea que un poco podemos darle el honor a Thomson de haber sido el descubridor del electrón. Entonces la idea del experimento es hacer algo parecido al experimento que hizo Thomson, con algunas modificaciones. Nosotros nos vamos a basar en este paper, un paper del año 1932, o sea, un paper bastante viejo, en el que vamos a trabajar con un tubo cerrado del tipo de los que trabajaba esta gente, con una combinación de campos eléctricos y campos magnéticos de forma tal de poder determinar la carga específica del electrón, es decir, el cociente E sobre M. Yo les subí una copia de este paper para los que les interese y quieran leerlo, ahí al Moodle. Entonces, veamos en qué consiste el dispositivo experimental que vamos a usar nosotros, un poco basados en este paper de Baybridge y con algunas modificaciones de lo que fue el experimento de Thomson. Entonces, lo que vamos a tener nosotros va a ser un tubo de vidrio cerrado, sellado también con un cierto gas a una muy baja presión. En este caso, vamos a usar helio. Hay dos tubos distintos. Uno usa helio, creo que el otro usa neón. Ah, sí, acá lo puse. ¿No? De los dos tubos que usamos, uno tiene helio y el otro tiene neón a una presión muy baja, del orden 10 a la menos 2 torr, o sea, milímetros de mercurio. En el interior de este tubo vamos a tener un cátodo emisor de electrones. Este cátodo emisor de electrones va a estar constituido por un filamento de tungsteno, es decir, es un pequeño alambre enrollado, así como el que tenían las viejas lamparitas de filamento. Vamos a aplicar una cierta diferencia de potencial de forma tal que circule una corriente por ese filamento. Al circular una corriente por ese filamento, el filamento se calienta y pasa a estar en un modo incandescente, es decir, que alcanza una alta temperatura. Esa temperatura lo que hace es entregar, digamos, estamos entregando una cierta energía, y esa energía es suficiente para que los electrones más externos de los átomos de tungsteno que componen el filamento sean liberados, ¿no? Las energías de ligadura de los átomos más externos son suficientemente bajas como para que la energía térmica que se genera al hacer circular esta corriente permita expulsar estos electrones de los átomos de tungsteno, y lo que se genera es una nube de electrones libres en las inmediaciones del cátodo. Entonces, lo que vamos a tener es, al calentar este cátodo, una cierta cantidad de electrones libres en la región cercana, y lo que vamos a hacer es aplicar una diferencia de potencial entre el cátodo emisor y un ánodo, que va a tener una cierta ventana, de forma tal de permitir el pasaje de esos electrones, para acelerarlos. Entonces, al aplicar esta diferencia de potencial, generaremos un potencial acelerador acá, aceleraremos estas cargas negativas hacia el ánodo, de forma tal de tener nuestros rayos catódicos, ¿no? Nuestro haz de electrones acelerado en esta dirección. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Bueno, esos electrones acelerados van a entrar en una región de campo eléctrico. Campo magnético, perdón. El campo magnético se va a generar a través de lo que se conoce como un par de bobinas de Helmholtz, ¿no? Las bobinas son enrollamientos de alambre de cobre que están dispuestos en esta configuración, de forma tal de que en la región central el campo magnético pueda aproximarse como constante. Lo que se hace es aplicar también una diferencia de potencial. Las dos bobinas están conectadas en paralelo, de forma tal que circule la misma corriente por ellas. Esa corriente la podemos medir por un amperímetro que vamos a tener conectado en paralelo. El otro equipo que utilizamos es este. La configuración es muy similar. Un poco distintos son los conectores. Acá tienen un plano de cómo son los conectores de otro equipo. Acá no sé si se ve muy claro, pero acá están las bobinas, una de cada lado, y en el medio tenemos el tubo esférico, en este caso de vidrio sellado, donde tenemos el cátodo y el ánodo. Entonces, tenemos las bobinas de Helmholtz que cumplen con la condición de que su separación es igual a su radio, ¿sí? En esa condición,
el campo magnético que se genera en la región central es aproximadamente constante, y lo podemos calcular, lo deben haber hecho seguramente en física 3, yo no me voy a meter en estas cuentas, lo podemos aproximar por este valor, donde el valor del campo dependerá del número de espiras, de la corriente y del valor de A, es decir, del radio o separación entre las espiras. En nuestro caso, bueno, en uno de los equipos el número de espiras es 152 y el radio es 0,2, el otro valor no lo puse acá, pero está en una transparencia más adelante. Entonces, de esta forma podemos determinar el campo magnético con el cual vamos a deflectar a los electrones que van a estar desplazándose en el interior del tubo. Fíjense que los electrones van a entrar con una velocidad, ¿no? Si estamos mirando esto de costado, los electrones van a entrar por acá, tendremos entonces una velocidad que estará en el eje X. El campo magnético en este caso, esto lo estoy viendo, perdón, lo estoy viendo de frente, ¿no? El campo magnético está saliendo de la hoja en este caso. Fíjense que estos puntos lo que están haciendo es marcando el campo magnético. Esto es como si lo estuviera viendo en la dirección X, ¿no? Entonces, la fuerza magnética que va a generarse sobre esta partícula cargada será hacia arriba, ¿no? Porque el producto vectorial me da hacia abajo, como la carga es negativa, la fuerza magnética es hacia arriba. Eso entonces va a producir una aceleración centrípeta sobre la partícula, porque lo que va a hacer, como la fuerza es perpendicular a la velocidad, no va a generar un cambio en el módulo de la velocidad, simplemente va a generar un cambio en la dirección de la velocidad. Entonces va a cambiar su dirección. Un instante después la partícula se va a estar moviendo con esta dirección. La fuerza siempre va a ser perpendicular a la velocidad de la partícula, por lo tanto va a seguir generando un cambio en la dirección de la velocidad, y es así como podemos generar un movimiento circular con esta fuerza magnética perpendicular a la dirección de desplazamiento con la que entra. Entonces, lo que terminamos teniendo en la región donde se genera el campo magnético es cuando emitimos estas partículas con una cierta velocidad en esta dirección, lo que sería la dirección horizontal, y tenemos un campo magnético saliendo de la hoja, es que las partículas terminan describiendo una trayectoria circular. Entonces, lo que vamos a ver, y eso ahora les voy a mostrar alguna foto, y bueno, el martes lo van a poder ver ustedes, es que las partículas, los electrones, que generamos desde este filamento de tungsteno y que aceleramos a través de esta diferencia de potencial, al entrar en la región de campo magnético son deflectadas de su trayectoria inicial horizontal y terminan describiendo una trayectoria circular con un cierto radio que podemos determinar. Entonces veamos las ecuaciones que me permiten relacionar estos dos movimientos. Cuando aceleramos los electrones a través de una cierta diferencia de potencial, van a adquirir una energía cinética igual a E por B. Es decir, que su velocidad, la velocidad con la que los electrones ingresan a esa región de campo magnético, la puedo determinar simplemente conociendo la diferencia de potencial que les aplicamos. Al hacer circular una corriente por la bobina, generamos un campo magnético perpendicular a esta dirección de velocidad, a esta dirección de desplazamiento, con lo cual aparece una fuerza magnética. La fuerza magnética tendrá un módulo igual a la carga por la rapidez por el módulo del campo magnético. Y como el movimiento que se genera es un movimiento circular, sabemos que esta fuerza será la responsable de este movimiento circular, es decir, que tendrá que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta que se genera en el movimiento circular, v cuadrado sobre r. Entonces, igualando estas dos expresiones y reemplazando la expresión de la velocidad, bueno, primero igualando estas dos expresiones podemos llegar a esta expresión para el cociente d sobre m, reemplazando el valor de la velocidad por el que obtenemos de la primera expresión que está acá arriba, ¿no? Entonces tenemos una expresión para el cociente entre la carga y la masa de los electrones que va a depender de la diferencia de potencial con la que son acelerados inicialmente, con el campo magnético y con el radio de la trayectoria que describen. Si utilizamos el valor del campo magnético que escribimos hoy, que dependía del número de espiras, la corriente y el
la separación entre las espiras, podemos entonces relacionar al cociente E sobre M con tres cantidades independientes, que serán la diferencia de potencial con la cual son acelerados, la corriente en las espiras y el radio de la trayectoria que se genera. Perdón, este es el radio de la trayectoria que se genera. En el caso de nuestros experimentos vamos a trabajar, ya les dije, con dos equipos. En uno de ellos el número de espiras es 154 y el radio es 20. En el otro el número de espiras es 130, el radio es 15. Entonces, bueno, dependiendo después con qué equipo en particular trabajen ustedes, tendrán que hacer las cuentas teniendo en cuenta estos valores específicos, ¿no? Eso, el martes cuando estemos ahí, les vamos a decir cuál de los dos es el que corresponde al equipo que están utilizando ustedes. Entonces, cuando se hace el experimento, lo que observamos, lo que se visualiza es una cosa así. Fíjense que la trayectoria circular de los electrones puede verse muy claramente. Inicialmente, cuando no hay campo eléctrico, cuando no hay campo magnético aplicado, lo que vemos es que los electrones viajan en línea recta, son acelerados, se emiten desde el cátodo y son acelerados hacia el ánodo, que acuérdense que tienen un par de, tienen unos orificios en el medio de forma tal que los electrones no choquen contra la placa metálica y se mueran ahí, sino que puedan viajar más allá dentro del tubo. Entonces lo que vemos es que viajan en línea recta y cuando prendemos, cuando encendemos la fuente con la cual alimentamos a las espiras y generamos el campo magnético, entonces generan esta trayectoria circular. Trayectoria circular que puede verse ahí claramente. Si variamos la intensidad de la corriente que circula por las espiras, podemos ir modificando el radio de la trayectoria circular. Lo mismo también se puede hacer variando la diferencia de potencial con la que los aceleramos originariamente. Entonces lo que van a tener que hacer ustedes, acá se ve un poco el detalle de los dos tubos. Lo que van a tener que hacer ustedes es ir variando estos parámetros externos de diferencia de potencial y de corriente para ir generando diferentes radios de trayectoria. En uno de los equipos, la forma de medir esos radios es a través de una regla que está en la parte trasera. Entonces acá ustedes tienen que un poco alinear a las de electrones con la regla que está atrás. Para eso, bueno, hay una especie de telescopio casero que se hicieron ahí en el LEF con un tubo de plástico y una cuerda que permite una visualización un poquito más correcta y reducir el error de paralaje que se produce cuando uno quiere alinear las dos cosas. En el otro, en cambio, no hay regla. No sé si lo alcanzan a ver acá, pero hay 4 marquitas hechas en esta línea central que corresponden a radios de 2, 3, 4 y 5 centímetros. Entonces, en este caso uno no puede establecer radios arbitrarios. En este uno sí, uno puede poner cualquier radio y simplemente después medir el valor de radio. En este lo que tiene que hacer es sintonizar de alguna manera los valores de corriente y de diferencia de potencial, de forma tal de hacer coincidir la trayectoria con alguna de estas marcas para tener valores determinados de radio de la trayectoria. Una cosa que van a tener que hacer es después definir, dependiendo del tubo con el que trabajen, cómo determinan el error en el radio. Fíjense que acá no tienen una regla para poder medir o para poder saber cuál es la mínima graduación que tienen. Entonces, bueno, tendrán que tomar alguna decisión de cómo asignan un error a esta determinación del radio. En este caso sí tiene una regla, pero más allá del error instrumental, o sea, el error de observación que ustedes tienen debido a la graduación de la regla, la mínima graduación, van a tener un error de paralaje importante. Entonces también ahí van a tener que tomar una decisión en cuanto a cuál va a ser el error que le van a asignar a la determinación del radio. Entonces acá hice, bueno, un poco un punteo de lo que sería el procedimiento, de cómo se lleva a cabo el experimento. Inicialmente uno tiene que establecer una pequeña corriente. La tensión no debe superar los 10 volts en el filamento. El filamento hay que esperar durante un tiempo para que se caliente. Uno ve que va tomando un cierto color y a partir de ese momento se empieza a producir la emisión de electrones y podemos generar entonces el haz de rayos catódicos para hacer el experimento. Posteriormente lo que tenemos que hacer es ajustar ese potencial acelerador.
podemos variarlo desde 0 hasta 300 volts aproximadamente. Una cosa que pueden hacer ahí es usar un imán permanente para ver cuál es el efecto del imán permanente sobre los electrones. Entonces pueden acercar el imán al tubo y ver cómo se deflecta, cómo se modifica el movimiento de los electrones cuando le acercan un imán en diferentes direcciones. Y a partir de ahí uno puede empezar a generar un campo magnético variando la corriente que hacemos pasar por las espiras. Hay que tener un cierto cuidado con el límite de corriente, no debemos superar el límite de 5 amperes. Y empezamos a ver ahí cómo se modifica la trayectoria de los electrones. Lo que vamos a ver es que se empiezan a curvar y en algún momento podemos generar la trayectoria circular dentro del tubo, ¿no? Porque hay algunos valores de campo para los cuales la deflexión es menor y el radio es mucho más grande que el radio interno, entonces no alcanzamos a ver la trayectoria, sino que terminan chocando contra una de las paredes. Bueno, y a partir de ahí yo ahí les pongo alguna forma de proceder, pero tengan en cuenta que ustedes acá tienen en principio, si quieren, 3 parámetros libres que están interrelacionados, ¿no? La diferencia de potencial que le aplicamos a los electrones cuando los aceleramos hacia el ánodo, la corriente que hacemos circular por las espiras y el radio de la trayectoria que generamos. Entonces, la idea es a partir de esos tres, determinar una combinación de esos 3 valores, utilizar la expresión que ya vimos anteriormente para poder obtener un valor de la carga específica del electrón. Obviamente, uno podría hacer simplemente medir un valor de B, un valor de I y un valor de R y hacer la cuenta. Pero la idea es justamente no hacer eso, sino hacer un poco de estadística. Entonces tener varios valores, tener un conjunto de datos variando todos los parámetros. Y como acá tenemos 3 parámetros libres, hay que ser ordenado a la hora de planificar el experimento, ¿no? Entonces yo acá les propongo un camino, pero esto es una cosa que tienen que después discutir ustedes con el resto de los que formen su grupo para ver cuál va a ser el procedimiento que van a hacer, ¿no? Si fijar primero el B y ir variando la corriente para ir buscando los diferentes valores de radio, o pueden fijar la corriente e ir variando el B, o sea, tienen diferentes formas de ir jugando, pero hay que hacerlo de una manera ordenada. Entonces, una parte siempre de un experimento es la planificación. Antes de ponerse a hacer medidas y a tomar datos aleatoriamente, lo que tienen que hacer es planificar cómo van a trabajar, cuál va a ser la mecánica en la cual van a ir modificando cada uno de los parámetros libres del experimento. A partir de ahí van a tener un conjunto de datos de corriente, de diferencia de potencial y de radio, y lo que tienen que hacer es, bueno, pensar a ver cómo los combinan para obtener un único valor de E sobre M. Entonces ahí van a tener que ustedes pensar un poco a ver cómo hacerlo. Inicialmente íbamos a hacerlo en forma virtual, pero bueno, ahora dadas las circunstancias que nos han habilitado a ir al laboratorio, vamos a hacerlo en forma presencial, pero les dejo acá el link si les interesa y quieren ir jugando un poco ya y conociendo, ya un poco eso les va a dar cierta familiaridad de cómo funciona el experimento. Pueden jugar un poco con el experimento virtual que está en esta dirección web. Es muy parecido al que vamos a hacer nosotros la semana que viene. Y tienen ahí unos controles con los cuales pueden ir variando la corriente y la diferencia de potencial que le aplican los electrones y a partir de ahí medir los diferentes radios de las trayectorias que se generan. Les dejo acá algunas preguntas para que piensen. Estas van a estar relacionadas con lo que va a ser el parcialito que les vamos a... Ahora cuando terminemos la clase lo definimos un poquito cómo va a ser. El parcialito que ustedes tienen que rendir y aprobar para poder estar en condiciones de hacer el experimento. ¿No? Entonces son cosas para que ustedes, para que piensen y que empiecen a discutir entre ustedes, ¿no? Entonces, varias preguntas que después podrán estar relacionadas con las cosas que les preguntemos. ¿Cuál es el objetivo del experimento? ¿Cuáles van a ser las magnitudes que van a medir en forma directa? ¿Y cuáles van a determinar en forma indirecta? ¿No? Hay cosas que ustedes van a medir. Para dar un ejemplo, la corriente en las espiras la van a medir, y a partir de la corriente en las espiras van a determinar en forma indirecta el campo magnético que están generando esas espiras, ¿no? Bueno, ¿con qué instrumentos se van a llevar esas medidas? ¿Con qué miden una corriente? ¿Con qué miden una diferencia de potencial? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que le permitirán obtener la magnitud que desea determinar?
a partir de las medidas, ¿no? La ley de Lorentz, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué relación espera encontrar entre la corriente que pasa por las bobinas y el radio de la órbita para un B constante? ¿Qué graficaría para obtener una relación lineal? Esto es algo que vamos a hacer siempre en muchos de los experimentos en los que trabajemos. Vamos a tener relaciones entre los parámetros que nosotros determinamos, tanto directa como indirectamente, que muchas veces no van a ser lineales, pero una cosa útil siempre es linealizar las expresiones. Entonces uno siempre puede linealizar, en vez de graficar si tiene una dependencia con algo que va como b cuadrado, en vez de graficarlo en función del b, de ese valor de b, lo puede graficar en función del b cuadrado. Entonces lo que hace es linealizar la relación. Y eso ayuda mucho porque la visualización de una relación lineal es muy sencilla en un gráfico, pero la visualización de una cuadrática, o de un logaritmo, o de una cúbica no son tan sencillos de ver. Entonces uno no es capaz de ver si una relación cuadrática se está cumpliendo de solamente ver puntos en un gráfico X e Y. Pero sí lo puede ver de una relación lineal, ¿no? Uno puede darse cuenta con una regla simplemente si los puntos están pasando por la misma recta o no. Entonces ayuda mucho a la visualización, la linealización de las relaciones. Entonces siempre vamos a tratar de trabajar con relaciones lineales a partir de que la relación entre los parámetros que nosotros determinemos, tanto directa como indirectamente, no sea estrictamente lineal. Una cosa también que queremos que discutan es, bueno, cuáles son las fuentes de error del experimento y cuál de todas les parece que sea la mayor fuente de error, la que más puede aportar al error final. Bueno, el valor aceptado de sobre m es un valor, lo pongo ahí porque, bueno, ustedes van a tener que después comparar el valor que ustedes obtengan con el valor aceptado. Yo ya lo puse en la clase, cuál es el valor aceptado. Y otra cosa para que piensen, bueno, cuál es la magnitud del campo magnético terrestre, puede afectar la determinación de sobre m. Bueno, búsquenlo a ver cuánto vale el campo magnético terrestre y compárenlo con el valor de campo magnético que se genera en el centro de las espiras para ver si tiene alguna relación y puede llegar a tener algún efecto visible. Bueno, entonces, estas preguntas que están acá son preguntas para que ustedes piensen ahora en estos días. A partir de la clase, muchas van a estar respondidas, otras tal vez las tengan que discutir, o las tengan que pensar un poco antes de empezar el experimento, y es importante que ya lo tengan presente para, sobre todo cuando tenga que rendir el parcialito, porque algunas de esas preguntas van a estar relacionadas con eso. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿hay alguien ahí o estoy solo yo? No, profe, está, creo yo que está claro. Ok, bueno, sí, Tenía una duda. dale. Sí, en esta segunda versión del experimento, yo no terminé de entender cómo se determina la velocidad inicial, porque ahí en una ecuación que habías mostrado, Sí. ahí, claro, en la de la energía cinética depende de la carga del electrón por el potencial y digamos, la carga del electrón es lo que queremos determinar. Claro, pero lo que yo hago es despejar la velocidad de esta expresión, y la reemplazo en la expresión que está acá. Y por eso acá me aparece este cociente de sobre m. No depende de la velocidad entonces. No, lo que hago es simplemente despejar de acá y pasa a depender de la diferencia de potencial que aplicamos. Ok. Entonces lo que hacemos es reemplazar esta expresión acá y llegar a esta expresión que está acá. Entonces el cociente de sobre m depende de todas estas cosas. Ok, gracias. No estamos determinando la velocidad, sino que estamos usando simplemente la expresión esta que me asocia a la energía cinética que adquieren al ser acelerados con una diferencia de potencial v, para poder encontrar una relación entre esa velocidad y la diferencia de potencial. Sí, muchas gracias. Bueno, una pregunta que nadie me hizo, y se las hago yo, a ver qué me dicen, es ¿por qué los vemos? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Cuando esta gente veía esos rayos catódicos, ¿qué era lo que veía? ¿Qué es esto que estoy viendo acá? ¿Por qué veo luz acá adentro?
¿Son electrones lo que estoy viendo ahí? Y al acelerar los electrones, emiten, digamos, ondas electromagnéticas, luz. Sería. Eh, sí, pero no es eso lo que veo. De hecho, acá se están moviendo con velocidad constante, Ok. ¿no? Acá yo los aceleré en esta región, entre este punto y este punto los aceleré, y acá se están moviendo con velocidad constante. De que no es eso lo que estoy viendo. Una cosa que observaban ya en la antigüedad era que si bajaban mucho la presión del gas, esto se dejaba de ver. Fíjense que yo acá en el interior no tengo vacío, tengo que tener un gas a una presión muy baja. Muy baja, pero alguna presión finita de gas. Si yo saco todo el gas, esto lo dejo de ver. Entonces, en realidad lo que estamos viendo acá es la interacción entre algunos electrones y las moléculas de gas que están dentro del interior del tubo. Es lo que sería, es un efecto de fluorescencia lo que yo estoy viendo, o fosforescencia, dependiendo de la energía. En realidad esto es fosforescencia. Los electrones son Profe, y el... partículas con, perdón, ¿sí? Sí, 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 explicando. Los electrones son partículas con masa, entonces es como tener una colisión. Cuando viajan por el espacio, tienen una probabilidad muy alta de encontrarse con alguna otra molécula de lo que esté dando vuelta por ahí, en este caso los gases, y chocar. Cuando choquen, seguramente ese choque va a ser inelástico, parte de su energía la van a perder, y esa energía puede ser absorbida por esa molécula de gas. Esa molécula de gas esa energía puede excitar alguno de los electrones de las capas más externas, arranca un electrón de la molécula de gas. Esto lo vamos a hablar un poco más en detalle después, más adelante, cuando hablemos de otro tipo de experimentos, ¿no? Pero se los cuento ahora como para que no quede en medio en la nebulosa de por qué aparece una luz que no sabemos de dónde viene, ¿no? La molécula de gas queda en un estado excitado, ¿no? Se ioniza porque arranqué un electrón, entonces la tendencia es a volver a su estado fundamental. Un electrón de la capa más externa llena ese hueco y ese exceso de energía se emite como un fotón. En algunas transiciones, esa energía corresponde a una energía dentro de la región visible y terminamos viendo entonces una luz. Y el color, van a ver que dependiendo, se ve de hecho acá, ¿no? Dependiendo del gas que haya, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, cuando hagan el experimento lo van a ver. No sé si tengo fotos de los dos acá pero el color que se ve es diferente dependiendo del gas que se esté utilizando. Bueno, acá se ve uno que es medio verde y otro, pero este es el mismo en realidad, esto es más efecto de la cámara que otra cosa. Creo que el otro se ve más rojizo, no me acuerdo. El color depende del gas porque depende de las diferencias de niveles electrónicos propios de la molécula que estamos excitando, ¿no? Entonces, por eso necesito que haya una cierta cantidad de gas, porque la forma que yo tengo de visualizar el camino de los electrones es a través de la interacción entre los electrones y las moléculas de gas, que lo ionizan, y el gas, al desexcitarse, emite un fotón visible. Entonces lo que yo veo es un efecto asociado con la ionización del gas. Ahora, si piensen que con ese electrón que me generó a mí el fotón de luz que yo estoy viendo acá, lo perdí. Ese fotón no se sigue moviendo como los demás. Por eso necesito que la presión dentro del tubo sea suficientemente baja para que algunos choquen, pero que otros sigan su trayectoria y alcancen a terminarla. Si lo ven acá, se ve que la intensidad lumínica va disminuyendo a medida que se completa la trayectoria circular. ¿Por qué? Porque acá tengo menos fotones, menos electrones que acá, menos que acá, menos que acá. Los que me generaron esta luz, los perdí, porque chocaron contra la molécula de gas, tuvieron una colisión inelástica, perdieron parte o toda su energía y dejaron de moverse. O cambiaron, incluso pueden salir moviéndose en otra dirección y los pierdo. Pero los pierdo de las original. ¿Está bien?